Vamos a hablar de un caso muy especial para ti, que es el caso Marta del Castillo. Con el tema del Marta del Castillo, nadie como tú sabe, yo creo que nadie sabe lo que sabes tú. De hecho, fuiste productor con Netflix en el programa, en la serie ¿Dónde está Marta? Con respecto a ese caso, hay mucha gente que piensa que la legislación española es demasiado laxa con los delincuentes, con los criminales, porque con la ley en La Habana ha sido incapaz de saber todavía dónde está esa pobre chica. ¿Crees que es necesario modificarla y, como dicen algunos, ampliar la capacidad, por ejemplo, de los fiscales, como ocurre en Estados Unidos? A ver, es que son muchas cosas en una misma pregunta. Hice el documental de Netflix, produje junto a Cuarzo el documental de Netflix Marta del Castillo, de 3 capítulos, que yo a los que no lo hayan visto les invito a ver, porque reabrimos la investigación, cosa que en España no es habitual, que periodistas de este país consigamos reabrir una investigación que ya más o menos estaba cerrada. Que no se haya dicho la verdad dentro del caso Marta del Castillo, y cuando me encuentro a la gente en Sevilla, sobre todo, que me paran y me dicen: oye, ¿cómo la policía no le ha conseguido sacar la verdad a 3 niñatos? Que te vienen a sugerir que por qué no les han dado 4 guantazos para que canten. Eso está prohibido, no se puede hacer, es ilegal, es delito, por tanto no se puede pegar a nadie. ¿Qué es lo que te vienen a sugerir? ¿Cómo no se le saca la verdad a 4 niñatos? Sacarle la verdad es está claro. Sacarla como hay que sacarla. Lo entiende todo el mundo. Dicho esto, no creo que haya que cambiar la ley para averiguar, para resolver el caso de Marta del Castillo. Creo que el caso de Marta del Castillo, dentro de que tenemos la Policía Nacional, insisto, una de las mejores policías del mundo, fue un error policial en su inicio. Y fue un error policial en su inicio porque al padre de Marta del Castillo, cuando fue a denunciar, hubo un policía, uno, no la corporación, uno, le dijo: váyase a casa, su hija estará de marcha, estará por ahí con las amigas, bebiendo. Ese es un error. Ese es el principal error del caso Marta del Castillo, esa frase. Pero fue un error que el grupo de homicidios no cogiese el caso en las primeras 24 horas, ni siquiera en las 48 horas primeras, y que fuese el grupo de menores el que se encargase de una investigación por desaparición que desde el primer momento, en vez del GRUME, tendría que haber cogido el grupo de homicidios de Sevilla, mucho más experimentado. Y fue un error que cuando bajó la Comisaría Central de Policía Judicial, el grupo de homicidios de la Comisaría Central, a prestar colaboración, al final se tuviesen que ir de Sevilla y se quedó solo investigando el caso Sevilla. Ese fue el error. Hay casos en los que las desapariciones, las investigaciones tienen que empezar desde el minuto 1 y se estropea una investigación si no se investiga desde el minuto 1. Y luego, si tú ves el documental, ves los agujeros de la investigación del caso de Marta del Castillo. Pero hay agujeros que uno no se explica. Si Francisco Javier Delgado dice que en la noche del crimen fue a un bar y después de ese bar se fue a otro bar a tomar una copa, trabajó en su bar y se fue a tomar una copa, lo lógico es que tú vayas al segundo bar como policía a comprobar si lo que te ha dicho es verdad o no. Y cuando le preguntan en el juicio: ¿ustedes lo comprobaron? No. Y dices: ¿cómo puede ser? Pero ¿cómo puede ser que ese trabajo policial no se hiciese? Entonces yo creo que la investigación que la llevó una jefa del GRUME fue una investigación francamente deficitaria. No digo que no se esforzasen, no digo que no lo intentasen, digo que no funcionó, que a lo mejor no tenían ni la experiencia ni la capacidad para hacerlo. Y Nacho, de las 7 versiones o vías que se creen más o menos, tú, que insisto, nadie como tú sabe de este caso, por desgracia, no por desgracia que sepas tú, entiéndeme, sino por lo que lógicamente... ¿Quién crees? ¿Miguel Carcaño? ¿Tú te inclinas? ¿No? No. Pero también te digo, creo que ni la propia policía cree que fuese Miguel Carcaño. O sea, yo creo que dentro de la investigación policial tienen la sensación todos de que el hermano de Miguel Carcaño tuvo una implicación mayor. Él salió absuelto, las cosas como son, no se le pudo, por encubrimiento tú no puedes condenar a un tipo que es un hermano, porque es impune el encubrimiento entre familiares. Pero lo cierto es que yo tengo la sensación de que también el hermano de Francisco Javier pudo tener una participación más grande. Te pongo un ejemplo. Mira, Miguel Carcaño da una última versión en la que dice que es Francisco Javier el Delgado el que mata a Marta del Castillo. Ajá. Y él explica por qué. Por primera vez explica por qué. Y dice: mira, yo llego a casa con Marta del Castillo, lo cierto es que me había comprado una cámara de fotos, me había comprado un ordenador, una PlayStation. Bueno, se las había pedido al banco y yo pensé que eran gratis, pero empezaron a cobrarme letras. Y no tenía dinero en el banco. Esto lo dice, y dice que llega a casa,
que su hermano está tendiendo ropa, que le llama, Marta se queda en la primera habitación a mano derecha, va hasta el final de la habitación, allí discuten porque no tiene dinero para pagar la hipoteca y le persigue el hermano por el pasillo hasta que lo coge, que se está intentando escapar porque le va a dar una paliza, y Marta, cuando le está dando una paliza, entra en medio de la pelea y con una culata de una pistola le revienta en la cabeza y la mata. Y mi mujer me ha explicado siempre una cosa, me dice, lo que dice el Tribunal Supremo es que una versión puede darse por válida si los elementos periféricos que son comprobables dan la razón en esa versión. Y dije yo, pues yo no puedo comprobar si la mataron con un culatazo y no puedo comprobar si lo que dice Miguel de la pelea con su hermano es verdad o no, porque es versión de uno contra la versión del otro. Pero sí puedo comprobar si compró una PlayStation, un ordenador, una cámara de fotos y si no podía pagar la letra. Y esto no lo había hecho nadie. No lo habían hecho los investigadores. Conseguí, a través de Antonio, que nos diese un permiso notarial Miguel Carcaño para acceder a sus cuentas bancarias para comprobar esos datos, para ver si eran verdad o no. Son datos periféricos que podrían corroborar su versión. Conseguimos un papel, fuimos al banco, el tipo del banco nos dijo, no, con un papel firmado no me vale, necesito un notario. Contraté un notario que iba a ir a la cárcel, Miguel se echó para atrás, pero al final, mientras que le volvíamos a convencer y no le volvíamos a convencer, conseguimos entrar por otro lado dentro de la información bancaria de Miguel Carcaño. Fue a través de la abogada de Antonio del Castillo, conseguimos recibir la información bancaria y cuando la conseguimos, que nos la dio el propio tribunal, me pongo a analizarlo y había una falsificación de un contrato de Miguel Carcaño, un contrato falso, para justificar, porque había un contrato falso y una vida laboral falsa, porque habían pedido un crédito para comprar una casa. Miguel Carcaño tenía una casa con su hermano. Descubrimos que el hermano tenía deudas de un usurero que tenía que vender inmediatamente la mitad de su casa porque si no le iba a destrozar económicamente. Francisco Javier le vende la mitad de su casa a Miguel Carcaño, que no tiene trabajo. ¿Qué banco en España le da una hipoteca a un tío que no tiene trabajo? Clarísimo. Y lo sabía su hermano. Su hermano sabía perfectamente que Miguel Carcaño no trabajaba. Aquí hay una falsificación de un contrato y una falsificación de una vida laboral y al final Francisco Javier le vende la mitad de la casa a Miguel Carcaño pide el préstamo, se lo da el dinero que le corresponde a su hermano que soluciona sus deudas, pero él se queda con la losa de pagar una hipoteca sin tener trabajo. Con lo cual empieza a tener trabajo de limpiador, pero no le llega. Con lo cual la primera letra la paga, pero la segunda letra no tiene dinero para pagarla. Claro, si va justísimo para pagar la letra y tú te has comprado una cámara, te has comprado un ordenador y una PlayStation, al final no puedes pagar la letra. Oye, y a lo mejor el banco se va a dar cuenta de que esto es una estafa. Se van a dar cuenta de que hay una vida laboral falsa, de que hay un contrato de trabajo falso, y eso es falsedad, un delito de falsedad en documento público, la vida laboral. Y a lo mejor le salpicaba al hermano. Con lo cual, al averiguar todo eso, en realidad averiguas el móvil. Averiguas el móvil del crimen. Sin duda. O presuntamente el móvil del crimen. ¿Qué ha pasado con todo eso? Que al final la justicia se ha enterado por nosotros y a través del documental de toda esa información, hemos ido avanzando, pero el juez ha paralizado la posibilidad de seguir investigando a Francisco Javier Delgado. Es decir, la policía dijo, esto es verdad la información que aportan, pero lo cierto es que queremos seguir investigando a este hombre. ¿Nos deja usted? No, ha sido absuelto. No puede seguir siendo investigado.